vamos ahora a analizar la siguiente función. Primero vamos a plantear la pregunta, que para este caso es: ¿para qué valores de x la función está en el eje x o sobre el mismo eje como tal? Otra forma de decirlo es: ¿para qué valores de x la función es mayor o igual a 0? Eso es muy importante. Entonces, antes de querer plantear la inecuación, vamos a graficarla encontrando precisamente las raíces. De nueva cuenta, podemos observar que la función se nos presenta ya factorizada. Tenemos aquí los factores, por lo que únicamente debemos de igualarla a 0. Prestando atención al primer factor, encontraríamos que la primera ecuación a resolver es la siguiente, con lo que al final x es igual a 1/2. Enfocándonos ahora en el siguiente factor, encontramos 6 menos 5x, esto es igual a 0, con lo que x es igual a 6 quintos. Ahora vamos a encontrar la intersección con el eje y. Evaluamos la función en 0 y encontraríamos, después de sustituirla en esta expresión, un 0 más 1 que multiplica a 6 menos 0. Esto al final nos devolvería un 6. ¿Cuáles son los puntos importantes que recién encontramos? Primero, las raíces, 1/2, 0, también 6 quintos, 0, y la intersección con el eje y, que estaría en 0,6. Analicemos ahora la concavidad de nuestra parábola. Si nosotros encontramos el término cuadrático, se generaría del producto de menos 2x con menos 5x, lo cual nos da un 10x cuadrada. Debido a que el coeficiente que acompaña al término cuadrático es positivo, podemos decir que la función es cóncava hacia arriba, por lo que ahora sí podemos graficarla y más o menos nos quedaría de la siguiente forma. Entonces marcamos una concavidad hacia arriba como tal. Ahora vamos a encontrar las raíces precisamente. Podemos notar aquí que es 1/2, que es 6 quintos. Entonces las raíces las voy a manejar de la siguiente forma. Entonces, vamos a dejar aquí que este sea justamente mi eje x y ubicaríamos en este caso las raíces. Aquí me dice que es 1/2 como tal, es decir, vamos a poner aquí 1/2, 0, y en esta parte tenemos 6 quintos, 0, que corresponde a esta coordenada. Indicamos aquí 6 quintos, 0. Ahora indicamos también el cruce con el eje y. Ese cruce se encontraría en esta parte. Marcamos aquí que este es el eje y que esta coordenada es 0,6 precisamente. Ahora sí, recordemos que la pregunta con la que partíamos en este ejercicio era: ¿para qué valores de x la función está en el eje x o arriba del mismo? Planteado de manera matemática, obtendríamos la siguiente ecuación: menos 2x más 1 que multiplica a 6 menos 5x es mayor o igual a 0 precisamente. Este mayor o igual significa que la función puede estar en estos dos puntos sobre las raíces, ¿ok? Esto nos da la pauta a entender que es un intervalo cerrado justamente. Bueno, entendiendo justamente que nos enfocamos ahora en qué región es positiva, es mayor o igual a 0, estaríamos aquí marcándolo con color verde toda la región que podemos observar que la parábola está sobre el eje x, bueno, o arriba del eje x, y en este caso, gracias al igual, podemos también marcar este puntito y este otro. ¿Para qué valores de x se cumple? Para este valor de x, ¿se cumple que la gráfica sea positiva? Efectivamente. Para un valor de x acá, ¿se cumple que la gráfica sea positiva? Encontramos que también
se cumple justamente. Entonces nosotros podemos observar que es válido para todos los valores que estén antes del del 1 medio, pero también podemos incluir el 1 medio, porque la pregunta también nos dice que puede ser 0. ¿Cómo escribimos eso? Bueno, la solución para este caso, solución sería igual todos los valores que están antes del 1 medio. O sea, esto significa todos los valores que están antes de, marcamos aquí, antes de 1 medio, pero el 1 medio también lo podemos incluir. Indicamos un corchete precisamente señalando que también se incluye en el intervalo. Y lo vamos a unir con más valores. ¿Cuáles son esos otros valores? Para esta X, la gráfica se cumple. Para esta X, también la gráfica se cumple. Va a ser válido para valores de X mayores o iguales precisamente a nuestro 6/5. Por lo que podemos decir, y se une a partir de 6/5, que también se incluye, hasta llegar al infinito. Esta sería la solución para la inecuación que estoy presentando. Si en cambio ahora cambiara la pregunta y fuera, ¿para qué valores de x la función está en el eje x o debajo del eje como tal? Estaríamos indicando esta región, pero como también planteaba, en el eje x podríamos incluir este punto y este otro. Notemos que empieza la gráfica a ser válida dentro del intervalo 1 medio hasta 6/5. ¿Cuál es la ecuación que se plantea? La siguiente. Menos 2x más 1 que multiplica a 6 menos 5x debe de ser menor o igual a 0. El igual significa que puede estar sobre el eje x. Lo repito para que quede bien claro. La solución sería a partir del 1 medio, lo incluyo porque puede ser 0, hasta llegar al 6/5. Ahí está. De manera muy general, si nosotros buscáramos cómo se resuelven estas inecuaciones de manera algebraica, si lo buscamos en algún libro, a lo mejor lo que vamos a encontrar son darle valores, o mejor dicho, buscar para qué valores esto es positivo, luego esto es negativo, luego esto es negativo, luego esto es positivo, luego positivo, positivo, negativo, negativo, dependiendo de la pregunta justamente. Y se vuelve una tabla un poquito caótica de analizar. Para mí me resulta muchísimo más fácil, muchísimo más práctico realizar primero la gráfica y a partir de la observación de la misma definir las respuestas. Vamos a seguir practicando con ejercicios de este estilo. Vamos a apoyarnos de lo que ya conocemos para que las respuestas se obtengan de una manera muchísimo más sencilla.